Hola, muy buenos días a todos. El audio de hoy se lo voy a dedicar a un escritor español que se nombra Antonio Galera Gracia. Una persona que ha escrito varias obras, varias publicaciones sobre los templarios y que evidentemente, como suele suceder, damos crédito o fiabilidad a todo lo que escriben las personas en sus libros sobre los templarios. En el día de hoy le traigo algunas publicaciones que hace el autor en su perfil de Facebook. Por ejemplo, dice que los templarios eran una especie de policías, pero no la especie de policía de caminos que estamos acostumbrados a ver o lo que hemos leído en otras ocasiones, en otras publicaciones sobre los templarios. Dice que otro de los negocios que los templarios explotaron con bastante éxito y con mucha clientela fue el de vigilancia, seguridad y protección a los señores que se hallaban dentro de las tierras que ellos administraban. Entre esta variada clientela se encontraban granjeros, terratenientes, señores, hidalgos, viudas. Es decir, que los templarios eran una especie de sirvientes de todas esas personas, de cualquiera que llegara donde ellos y contratara sus servicios. Ya no estamos hablando solamente de una cofradía de caballeros devotos o monjes guerreros, como también los llamaron, que protegía a los peregrinos desde el puerto de Jaffa a Jerusalén. Es decir, este camino que era bastante peligroso, que existía siempre la posibilidad de asaltos, robos, asesinatos y demás. Ahora también, según este personaje, los templarios tenían otros clientes, incluyendo granjeros y hasta viudas. Y sigue así esta publicación. Los diferentes conventos que se hallaban dentro de una circunscripción templaria organizaban patrullas que recorrían tanto de noche como de día las posesiones de quienes contrataban sus servicios. Estas patrullas se encargaban de vigilar las plantaciones, escuchen esto, defender a los labradores y obreros y, en definitiva, proteger en todo momento al dueño o señor que los había contratado y a toda la familia contra cualquier robo, ataque o incursiones de sarracenos desertores. Dice nota, tomado de mi obra compuesta de 5 tomos titulada Cronología Histórica de la Orden del Templo, tomo 3. Como ven, se ha dedicado a escribir bastante sobre los templarios y, por supuesto, como era de esperar, los autores, los escritores, en sus obras, para atraer público, para atraer o llamar la atención de los lectores y comprar evidentemente las obras, los libros que comercializa esta persona, porque es una manera de lucrar con el sensacionalismo, con las noticias deslumbrantes que arrojan nuevas aristas o versiones sobre la Orden del Templo, versiones sobre las que nadie más ha escrito. Pues evidentemente esto es una forma de lucrar, de vivir a costa de la escritura, a costa del temple. Y me llama grandemente la atención porque cuando veo estas cosas digo, bueno, estos personajes o son unos iluminados o les fueron revelados una serie de secretos que nadie conoce, o conocieron a algún descendiente de los templarios que le fue legado todo este conocimiento de generación en generación y de manera oral, de un maestro a un discípulo,
Y así sucesivamente, y bueno, llegó hasta sus oídos. Y esta persona se dio a la tarea de escribir todo esto, de revelarnos todas estas cuestiones que casi nadie conoce. O es una persona que tiene una imaginación, digamos, sublime y se deja llevar por su imaginación para escribir esas obras y bueno, es como si estuviera viviendo esa realidad, como si estuviera mirando que todo eso estaba sucediendo. Miren, recuerden que en Jerusalén, en aquella época, el panorama era bastante convulso, ¿eh? Y una hueste no tan numerosa como los templarios, como la Orden del Templo. Imagínense si tuviera que dividirse o seccionarse en tantas patrullas para custodiar plantaciones, campesinos, obreros, dueños de tierra, y a la vez custodiar el camino a la ciudad santa de Jerusalén. Realmente usted se pone a pensar y dice, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Pero qué eran los templarios realmente? Era una orden de guerreros, una orden monástica o conventual, como la quieran llamar, una orden religiosa o una orden, una cofradía de laicos devotos, de caballeros devotos, que se debía de manera directa o indirecta a la sede papal y tenía la misión de proteger este camino desde el puerto de Jaffa a Jerusalén y participar en los combates entre el ejército cristiano y las tropas musulmanas, que ellos fueran convocados, evidentemente, porque no es que ahora los templarios, hay una querella, hay una disputa en la esquina donde están contendiendo 4 gatos. Vamos para allá, templarios, que ustedes tienen que fajarse, tienen que contender allí, porque ustedes son los boxeadores del medievo, los que tenían que estar en cada situación de esta que se produjera. Y esto realmente no era así. Sencillamente hay que darse cuenta, hay que poner sus 5 sentidos donde deben ir, donde les corresponde, para darse cuenta de todas estas cuestiones, de todos estos inventos, de toda esta luz opaca que arrojan estos escritores sobre la orden del templo. Pero esta no es la única publicación. Aquí tenemos otra publicación: quema y destrucción de documentos templarios. Después de haber sido hallados herejes y condenados por ello a morir en la hoguera, la censura ejercida por la Santa Inquisición ordenó al mundo católico que todos los escritos, epístolas y otros comunicados pertenecientes a la Orden del Templo de Jerusalén que fuesen hallados, aunque estuviesen en poder de algún particular o familiar, se quemasen o destruyesen lo antes posible, dado el peligro que se corría de encontrar en ellos engaño, maldad o herejía. Después, citando el libro de los Hechos 13:10, seguían diciendo el mandato, porque son enemigos de toda justicia y no han cesado de transformar los caminos del Señor, de trastornar los caminos del Señor. La Santa Inquisición, o el Santo Oficio, como era más conocido, gozaba de mucho poder. La sociedad se hallaba sugestionada y sujeta de tal forma a la Iglesia en aquellos tiempos que no era la palabra del predicador lo que se decía en el púlpito, sino la auténtica e irrevocable palabra de Dios, a la que había que obedecer bajo pena de sufrir los hervores del infierno. Aquí hay una parte importante en esta publicación, donde dice que la Santa Inquisición ordenó al mundo católico que todos los escritos, epístolas y otros comunicados pertenecientes a la Orden del Templo de Jerusalén fuesen quemados. Que la Santa Inquisición ordenaba al mundo católico.
no sea que llaman mundo católico, pienso que se refiera a los laicos, a las personas que van a las iglesias, porque evidentemente la Santa Inquisición no le podía ordenar a la Santa Sede, al Papa, a la iglesia como tal, no le podía ordenar lo que tenía que hacer, ¿no? Realmente la Santa Inquisición obedecía a la iglesia, al papado, a la curia romana. Entonces era la iglesia la que ordenaba todo esto. La Santa Inquisición, mal llamada santa, no era otra cosa que el brazo ejecutivo de la iglesia. Es decir, los asesinos, los sicarios de la iglesia. Entonces no estaban para mandar ni para ordenar, estaban para ejecutar las órdenes de la iglesia. Esto hay que tenerlo claro. En otra publicación, el autor Galera Gracia habla sobre la orden tercera del Temple. Dice: quizá tengamos que explicar por qué la orden del templo se vio en la necesidad de crear la orden tercera y admitir caballeros casados. La orden, como todos sabemos, comenzó únicamente con los caballeros profesos que hacían votos de castidad y profesaban para siempre. Llegó un momento en que los que se comprometían a profesar para siempre y juraban el voto de castidad comenzaron a escasear. Así que, ante la dificultad de reclutar caballeros que engrosaran las filas de los templarios, la orden no tuvo más remedio que abrir la mano y crear dos clases más de caballeros: los caballeros seglares, que entraban solteros y se comprometían a no casarse y ser castos mientras duraba el tiempo que ellos mismos habían elegido para servir, y los caballeros de la orden tercera, que podían entrar indistintamente casados o solteros, e incluso casarse dentro de la orden. El artículo 55 de su regla así lo dice: de qué modo se tengan o reciban los hermanos casados. Os permitimos tener hermanos casados de este modo, que si piden el beneficio y participación de vuestra hermandad, la porción de hacienda que tuviesen ambos y los demás adquiriesen, la concedan a la unidad común del capítulo después de la muerte, y entre tanto hagan honesta vida y procuren hacer bien a los hermanos. Si el marido muriese antes, deje a los hermanos su parte y la otra quede para la subsistencia de la mujer. Esto consideramos justo, que habiendo los hermanos profesos prometido castidad a Dios, que semejantes hermanos, o sea, los de la orden tercera, que vivan fuera de la encomienda, en sus casas, con sus mujeres e hijos, si los tuvieren, y estén siempre prestos para acudir ipso facto cuando sean llamados por sus superiores. Si cogemos la regla del templo, de la orden del templo, aprobada en el Concilio de Troyes, es decir, para el año 1129 aproximadamente, y busca este capítulo de la regla, no es tan extenso, no es tan abundante en palabras. Lo que dice es de manera muy escueta, de manera muy sucinta, que se pueden tener hermanos casados, que hagan honesta vida y que hagan el bien a los hermanos y que no traigan vestidura blanca. Esto es lo que dice ese capítulo de la regla. Si lo comparan con la publicación del autor de esta publicación, se darán cuenta del contraste que existe. Y no es que los templarios no le quedara más remedio que crear una orden tercera o tener dos clases de caballeros, porque estamos hablando de una regla que es la regla de la orden, la primera regla que tuvo propia, porque ellos recuerden que siguieron la regla o les fue impuesto
impuesta la regla de los canónigos regulares del Santo Sepulcro, es decir, primero profesaron la regla de San Agustín y posteriormente la regla de San Benito. La regla de San Benito, que era una regla cisterciense que se tomó como base para redactar la regla del temple. Entonces, si ellos en su regla no hablaban de una orden tercera, sino que incluían la posibilidad de ingresar hermanos casados, no tenían por qué crear una orden tercera, no tenían por qué hablar de una orden dentro de la otra, si bien se ha especulado mucho que existía una orden interna dentro de la propia orden del templo. Esto ya puertas adentro desde el punto de vista esotérico, ocultista, gnóstico, de todas las aristas que los sensacionalistas le han atribuido a la orden de los templarios. En fin, les dejo esta publicación para que revisen, para que busquen la orden del temple aprobada en el Concilio de Troyes y contrasten esta publicación con el artículo referido. En otra publicación, el autor nos dice: muerte del primer maestre de los templarios. Era el día 8 de marzo del año del Señor de 1136. El anciano maestre Hugh de Payens, después de besar el crucifijo que el capellán le puso en la boca, entregó su vida a Dios. Al día siguiente, en la iglesia de Santa María de Sion, se celebraba una misa de difuntos por la salvación del alma del primer maestre de la Orden de los Caballeros del Templo. Esta iglesia de Santa María de Sion no es otra que la abadía de Nuestra Señora del Monte Sion, creada por Godofredo de Bouillon, luego de la conquista de la Ciudad Santa. El abad que la oficiaba, el padre Ribaud, después de terminar la oración de presentación ante Dios del difunto, subió al púlpito y desde allí, según las siguientes fuentes documentales, manifestó lo siguiente: mis queridísimos hermanos, dejadme decir qué difícil es dar a conocer las obras de nuestro hermano que ya está en el cielo. Después de 7 años de estar sirviendo a Cristo y a los cristianos bajo la regla de San Agustín, como canónigos regulares, recibió de manos del rey el honor de ocupar un convento en el templo de Salomón. Sus soldados han seguido recorriendo las montañas y los caminos de esta demarcación territorial en busca de ladrones, malandrines y gentes de mal vivir para echarlos de estos dominios y dejarlos libres de truhanes, cosa que los peregrinos cristianos que se acercan de lejanas tierras a estas para orar tendrán que agradecerle mientras vivan en este mundo. A su llegada a Jerusalén, la orden por él fundada no tenía residencia propia, ni hábito, ni alimentos para comer. No poseía más bienes que los que la gente le daba por amor a Dios y agradecimiento a sus sagrados servicios en favor de los peregrinos que a esta santa ciudad vienen con la esperanza de orar ante el Rey de todos los reyes. Ahora nuestro hermano se encuentra ya entre los que han lavado su túnica con la sangre del Cordero. Si los caminos que llegan a Jerusalén están limpios de ladrones y bandidos, el mérito corresponde en buena parte al ilustre defensor de la fe que, desde el fondo de su sacrificada alma, trazó a sus caballeros y a sus legos la senda del sacrificio y del martirio. En esta publicación volvemos a encontrarnos que los templarios eran los policías de camino, eran los perseguidores de salteadores y bandidos,
Es decir, que andaban diseminados en patrullas por todo Jerusalén, un lugar, un país, una región que estaba en guerra entre el Islam y el cristianismo. Y evidentemente tenían que ser cientos de miles para diseminarse de ese modo y no enfocarse en la protección del camino que iba, como dije anteriormente, desde el puerto de Jaffa a la ciudad de Jerusalén. Otra cosa que contrasta con esto es lo que hemos encontrado muchas veces en las publicaciones, que los templarios durante 9 años estuvieron excavando en las ruinas del templo del rey Salomón. Pues recuerden que cuando ellos vinieron a ocupar este lugar que le fue concedida por el rey Balduino II, el templo de Salomón no existía. Había sido destruido y lo que se encontraban eran sus ruinas. A un costado o cerca del templo se erigió la cúpula de la roca o la mezquita de Al-Aqsa, como también se le llama, y era realmente el lugar donde habitaban los templarios. Entonces, si usted dice que ellos se dedicaron, por una parte, los autores que escriben sobre el temple en aquellos tiempos, que se dedicaban a orar, a excavar bajo las ruinas del templo de Salomón, a custodiar el camino, a proteger a los peregrinos, ¿cómo es posible que tuvieran tantos efectivos y tanto tiempo de ocio para perseguir a todas estas personas, como dice en esta publicación el autor? También dice que después de 7 años de estar sirviendo a Cristo y a los cristianos bajo la regla de San Agustín, como canónigos regulares, recibieron de manos del rey el honor de ocupar un convento en el templo de Salomón. Como dijimos ya, ese templo no existía. Pero hay algo aquí, hay un detalle curioso. Dice que estuvieron 7 años sirviendo bajo la regla de San Agustín. A eso lo vimos anteriormente, fue la primera regla que los templarios profesaron. Pero ellos vivían ya en este templo, en la mezquita, como les dije anteriormente. No es que posterior a este tiempo fue que se le concedió el lugar donde ellos debían habitar o convertirlo en su cuartel general. Ellos, evidentemente, desde que se presentaron ante el rey Balduino y le plantearon su proyecto, el rey, evidentemente, como le convenía, tener esa fuerza que también defendiera los santos lugares y el camino desde el puerto hasta la ciudad de Jerusalén, les concedió este lugar. No es que 7 años estaban sirviendo y luego fue que le concedió esto. Realmente la historia no lo recoge así. Pero al parecer este autor tiene una historia diferente. Ha descubierto una verdad, su verdad, que no la recoge en otros libros, otros escritos, que habla sobre esta etapa, sobre este periodo que vivieron los caballeros templarios. Tenemos aquí otra publicación del mismo autor, donde dice: el maestre Hughes de Payens murió sin ver hecho realidad su sueño de portar, con el mismo derecho que ya lo hacían los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén, una cruz sobre su hábito blanco. Este acontecimiento, alfa y omega de la orden fundada por Hughes de Payens,
fue profetizada por San Malaquías en sus profecías sobre los papas. En ellas da como lema al Papa Eugenio III, Ec magnitude montis, que quiere decir de la grandeza del monte. Y si observamos que el alfa de la orden se gestó en la grandeza del monte Sión, nos daremos cuenta de que la omega o fin de la perfección de ésta estaba en la concesión de la cruz paté de gules, que fue entregada por alguien que había nacido en una ciudad italiana llamada Montemana, monte destacado, y que había sido designado por San Malaquías con el lema de la grandeza del monte. Pero este fue un acontecimiento que el fallecido maestre ya sabía, porque el prior de Santa María de Sion se lo había presagiado a través del Apocalipsis. Me llevó en espíritu a la grandeza de un monte y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de parte de Dios, que tenía la gloria de Dios. Su color era semejante a la piedra de jaspe pulimentada. El que hablaba conmigo tenía una medida para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. En este pasaje está alojada en símbolos toda la historia del temple. Veamos. Me llevó en espíritu a la grandeza de un monte. Godefroy de Bouillon le pidió a Just de Payens que fuese al monte Sión y se postrase a los pies de Santa María antes de comenzar su misión. Y le mostró la ciudad santa. En ella, y para proteger a sus hijos, tendría que fundar la hermandad de los pobres compañeros de Cristo. Jerusalén, símbolo de la Santa Cruz, desde que Santa Elena encontrara en ella y mostrara a todo el mundo el Lignum Crucis, que descendía del cielo por parte de Dios, que tenía la gloria de Dios. Cruz concedida y autorizada por la Santa Sede, que gozaba de la gracia de Dios. Su color era semejante a la piedra de jaspe. Juan solo se puede referir a una clase de jaspe sanguíneo, el rojo, que era típico de Calcedonia, pues los de color verde o amarillo se encuentran en Siberia y en algunas otras partes de Europa. En esta publicación no voy a entrar en detalles, sino que solamente voy a hacer una observación con respecto a la cruz. La primera parte de la publicación dice que el maestre murió sin ver hecho realidad su sueño de portar con el mismo derecho que ya lo hacían los caballeros hospitalarios de San Juan de Jerusalén una cruz sobre su hábito blanco. Seguramente saben que las dos órdenes religiosas, de la del Santo Sepulcro y la orden conocida hoy como de Malta, es decir, era entonces la orden de los caballeros de San Juan, que posteriormente se le llamó de Rodas y de Malta, los caballeros hospitalarios, no eran una orden militar, no eran una orden monástica militar, eran una orden hospitalaria. Y si portaban una cruz, era la cruz latina sencilla que utilizaban los cruzados, la cruz latina sencilla que se emplea en los hospitales y no la cruz de Malta que conocemos hoy. A este respecto, en este detalle, debemos profundizar porque al menos la orden del templo recibió de manos del Papa Eugenio III la cruz que los distinguía en el año 1147, es decir, posterior a su reconocimiento en el Concilio de Troyes. Hasta entonces, todos los cruzados usaban una cruz sencilla, de color rojo, por eso se les llamó o se les denominaba cruzados. ¿Qué sentido tiene que se le hubiese otorgado una cruz distintiva a la orden de los hospitalarios cuando realmente la orden del hospital
se convirtió en una orden caballeresca, en una orden militar posterior al temple. Es decir, surge la orden del Santo Sepulcro como una orden religiosa. Surge la orden del hospital como una orden hospitalaria. No eran militares. Se dedicaban solamente a cuidar y curar a los enfermos. Y surge la orden o la cofradía de los pobres compañeros de Cristo, pauperes conmilitones Christi. Posteriormente, esta orden, los templarios, se erigen como una orden militar, conventual y militar, o monástica y militar. Y es entonces cuando los hospitalarios también dan el salto y se convierten en una orden militar y religiosa. Es decir, que la primera orden militar y religiosa o monástico-militar fue la orden del templo y posteriormente las demás. No tiene sentido que la orden del hospital tuviera una cruz distintiva anterior a la que le otorgase el Papa Eugenio III a los templarios. Pero bueno, allí se los dejo para que investiguen, para que profundicen más sobre este tema. Tenemos otras publicaciones aquí. Por ejemplo, o sea, del mismo autor, relacionadas con la orden del templo, evidentemente. Vamos a ver, esta la dejamos para después. Esta que tiene que ver con los alemanes, con la Alemania nazi. Dice: Himmler y el Temple. La orden de los caballeros templarios ha sido, desde su trágico final hasta nuestros días, la herencia más apetecida de cuantas órdenes religiosas o militares existieron. Asociaciones, órdenes, hermandades, cofradías, instituciones, fundaciones, un sinfín de entidades más o menos seducidas por la historia de estos soldados de Cristo. Han pugnado entre sí por demostrar que ellos y nadie más que ellos son los auténticos sucesores de sus desaparecidas milicias. Recomendable sería aconsejar aquí a cuantos andan buscando el espíritu perdido del temple, sobre todo a los más jóvenes, que sean muy cuidadosos a la hora de elegir grupo o asociación que pregone esta sucesión, pues la historia nos ha dejado noticias de comportamientos peligrosos. Unos, ver más abajo el artículo titulado "Se aprovechan de la historia negra de los templarios". Regulares otros, e incluso algunos, aunque por desgracia sean más escasos, conveniente, provechosos, y si como muestra vale un botón, vean ustedes a continuación un ejemplo de estos comportamientos. Un poco enrevesado ese texto, ese párrafo, y que es complejo de leer, ¿no? Incluso para una persona que ha leído bastante, ¿no? Pero bueno, continuamos. En el año 1925, Hitler concede plenos poderes a Himmler para que funde ya ustedes saben, el nombre raro alemán ese de las tropas esa, más conocido como las SS. Himmler, que desde su juventud había estado seducido por la organización y disciplina de las dos órdenes más bravas que lucharon en Jerusalén, los templarios y los teutónicos, de cuyas extraordinarias batallas habían quedado prendado el Reichsführer o comandante nacional de la SS, origina esta siniestra corporación a partir de la orden del templo y la orden de los teutónicos, y la dota de la misma disciplina y del mismo espíritu de lucha y de sufrimiento que estas dos órdenes acataban. Después
se nombra a sí mismo gran maestre de la recién instituida orden y desde ese mismo instante cree que ha sido revestido por gracia del Espíritu Santo y que todas sus decisiones son inspiradas por Dios. Toma la cruz patada como suya y acordándose de que Prusia ya la usó, la hace renacer y recrea la cruz de hierro. Una cruz ochavada que pasa a ser el mayor distintivo de las tropas alemanas. Tan orgulloso estaba de ella que no dudó en tomarla como su símbolo más particular. Por su propia recomendación, los aviones de combate y los vehículos de transporte militar debían de llevar pintada con mucho orgullo la cruz que muchos siglos atrás había sido distintivo exclusivo del Temple y de los teutónicos. Recuerden que los teutónicos usaban una cruz negra sobre su manto blanco y los templarios, que también usaban un manto blanco, portaban la cruz de gules, o sea, roja. Esto está de más decir que estas órdenes eran muy similares en cuanto a su vestimenta, pero con la diferencia del color de su cruz. En muchas ocasiones, en muchas publicaciones, hemos visto cómo representan a los templarios con una cruz negra patada. Y esto realmente es un error, porque los que usaban la cruz negra patada eran los teutónicos, no los templarios. Y posteriormente tenemos a la orden del hospital cuando da ese salto y se convierte en una orden militar también, que usaba un manto negro con una cruz blanca, una cruz paté blanca. En estos momentos no tengo la fecha de cuándo surge la cruz de 8 puntas o la cruz octogonal, que todos conocen como la cruz de Malta, pero evidentemente no fue desde sus orígenes. Las 3 grandes órdenes militares de esa época, templarios, teutónicos y hospitalarios, usaban cruces paté o patada. Uno lo usaba, como ya dije, de color negro, que eran los teutónicos, sobre un manto blanco, los templarios de color rojo sobre el manto blanco, y los los hospitalarios o caballeros de San Juan, de Rodas y de Malta, blanca sobre un manto negro. Evidentemente sí existen algunos escritos no muy abundantes que hablan acerca de estas cuestiones del nazismo, que los nazis se inspiraron en estas órdenes militares y adoptaron su cruz. Sin embargo, la cruz que más caracterizó a la Alemania nazi fue la cruz esvástica, la cruz que tiene las puntas curvadas, y esta cruz tiene un origen mucho más antiguo. Se comenta, se habla de que Hitler conocía una serie de runas antiguas dentro de las que resaltan la llamada Sowelu o algo parecido, donde encontró una cruz similar a esta cruz esvástica, que era la que distinguía al fascismo. Si bien es cierto que ellos usaban una cruz de hierro que era patada y de color negro, en alusión a los caballeros teutónicos y, bueno, propiamente dicho, a la orden también de los templarios, porque hay algunos escritos que recogen la presencia de los nazis en Argentina en busca del famoso Santo Grial. Y bueno, allí se los dejo para que profundicen más acerca de
de esta historia. Entonces, con esta publicación de los nazis, vamos a ir cerrando este audio acerca del autor en cuestión. Pero antes, vamos a ver qué dice aquí. Tenemos una más. Tenemos otra publicación sobre el mismo autor, donde hace publicidad a sus libros en su página web, y dice así: esta obra ha sido escrita con aprecio y amistad para dos clases de lectores: los que gustan de la Orden del Templo y leen ocasionalmente algún tratado sobre las personas que la formaban, y especialmente para los que han pasado casi toda su vida leyendo, descifrando, estudiando, profundizando y devorando abrumadoras cantidades de literatura templaria. Los que han adquirido de esta forma personal y privada un virtual saber tan supuestamente profundo, que no han dudado nunca en asegurar que la Orden del Templo, de la Orden del Templo, que lo saben todo, olvidando que en los asuntos históricos no solo hay que saber, sino saber de nuevo, demostrar lo que afirmamos. No pongo en duda que de la vida pública de la Orden del Templo crean saberlo todo. Sin embargo, cuando analizo estas categóricas respuestas, surge en mí una pregunta. Saben mucho de la vida pública, pero ¿qué saben de la cotidiana? Y aquí este personaje se está erigiendo como el ser que sabe lo más profundo, lo más íntimo, lo más secreto de los templarios, su vida cotidiana, que no conocen los demás, que los demás autores no se han aventurado a escribir, porque este autor es el iluminado, al que le fueron reveladas todas estas cuestiones, y el único que puede hablar sobre la vida privada de la orden, ¿no? Saben, por ejemplo, quién les lavaba la ropa, cómo eran reconocidos según su rango grado militar y en qué lugar del hábito lucían los distintivos, de qué forma estaban conformados sus refectorios, modo de sentarse en el comedor, según su grado, de qué forma practicaban sus diferentes oficios, modos de adiestrarse para la batalla y un sinfín de rutinas cotidianas que eran convividas y practicadas a intramuros del lugar donde usualmente moraban. Lo he investigado primero y dado a conocer en esta obra después porque, como el sabio Lucio Anneo Seneca, soy de los que piensan que si me ofreciesen el conocimiento con la condición de guardarlo para mí sin comunicarlo a nadie, no lo querría. Este es el fin por el cual ha sido escrito este libro: dar a conocer hoy lo que en tiempos pasados callamos sobre esta distinguida orden, más por ignorancia que por creerlo de poca importancia, como suelen asegurar algunos autores para justificar su desconocimiento. Leyendo esta obra espero que quienes solo sepan la historia pública y desconozcan la cotidiana puedan por fin asegurar que de la Orden del Templo de Jerusalén poseen un conocimiento más amplio. Adquiere ya tu ejemplar en https://www.agalera.es. Y con esta publicación cerramos este audio acerca de este escritor, que allí les dejo su página web para los que deseen, para los que tengan interés de comprar sus libros, se dirijan a esa dirección. Cuando leo, cuando analizo las publicaciones de este autor y sus obras, evidentemente con títulos que llaman la atención al lector moderno que quiere saber, que quiere conocer sobre esas cuestiones que no han sido publicadas con mucha vehemencia
Me viene a la mente otro personaje, español también, el secretario de la Asamblea Internacional Templaria, Nola Alberola. Otro personaje que también vive haciendo marketing, publicación, vive publicando y haciendo eso mismo, exaltando sus obras, sus libros, para que los compren, porque ellos escriben verdades ocultas que nadie conoce sobre los templarios. Y mis hermanos, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando del sensacionalismo que gira en torno a la Orden del Templo. Estamos hablando de las obras, de los escritos que continúan escribiendo estos autores para lucrar, para ganar dinero, para sacarle provecho a un tema que es del interés de muchos, que muchos desean conocer y aprender, porque la mayoría, la media, el humano común, el hombre cotidiano, el que solamente se ocupa de su trabajo, de vivir su día a día, de ganar el sustento para alimentarse y alimentar a su familia, desconoce o solamente conoce que los templarios fueron una hueste guerrera que combatió en las cruzadas y punto, y que luego fueron exterminados, suspendidos, suprimidos y quemados en la hoguera, cuando esto no fue así en todos los lugares, sino en Francia. Incluso el hombre común, el trabajador, el que vive su día a día, el que no se preocupa por estos temas, simplemente desconoce cuáles fueron las organizaciones y las órdenes que surgieron posterior a la disolución del Temple. Y es por esto que cuando escuchan que la masonería es la heredera del Temple, o que son los templarios del siglo XXI, sencillamente se lo creen y no entran a profundizar más allá de lo que esto entraña, de lo que esto significa. No conocen que existe un rito templario dentro de la masonería que no tiene que ver con el rito antiguo y aceptado de Escocia, ni con el rito de York americano. En definitiva, cuando nos preciamos de conocer un poco sobre la Orden del Templo y todas estas cuestiones y todas las publicaciones que encontramos en las redes sobre los caballeros templarios, realmente debemos tener en cuenta que existen estos personajes, estos autores, estos escritores cuyo único interés, más allá que resaltar la vida ejemplar de estos caballeros, de estos soldados de Cristo, de estos pobres compañeros de Cristo, está el deseo o la necesidad de lucrar, de ganar dinero. En mi libro, Las órdenes templarias modernas, pueden encontrar una serie de datos, de comparaciones, de contrastes entre las diversas cofradías u organizaciones que existen actualmente, las de mayor renombre, las primeras que se crearon o fundaron, y parte de la historia oficial o pública de la Orden del Templo. Y otras cuestiones, incluyendo los grados de la masonería, incluyendo una serie de cuestiones que pueden encontrar en ese libro. Asimismo, el segundo libro, el segundo trabajo, Memorias de un Maestro, pueden encontrar todas mis reflexiones atendiendo a este punto de vista, a los años de estudio que llevo sobre el fenómeno templario, sobre el neotemplarismo, sobre el auge, el surgimiento de todas estas organizaciones y su relación con la orden del Temple, con la orden del Templo de Jerusalén, fundada en el siglo XII. Que algunos dicen que fue fundada por Godofredo de Bouillon, otros dicen que fue fundada por Hugues de Payens, y los terceros pues le adjudican
una creación mucho más antigua. Dicen que fue Bernardo de Claraval el artífice, el verdadero fundador de la Orden del Templo. En fin, sobre todas estas cuestiones y mucho más, trato en el libro Memorias de un Maestro. Aquí debajo les dejaré el link para que lo adquieran, el que desee profundizar en estos temas, y el que no, pues sencillamente que se quede con las publicaciones y con los escritos que publican estos autores, tanto Galera Gracia como Nola Alberola, y otros autores que han surgido como causa, con motivo del auge del surgimiento de todas estas organizaciones templarias en la actualidad. Como siempre les digo, si lo desean, pueden suscribirse a mi canal, pueden compartir estos audios, pueden dejarme sus comentarios, pueden hacerme preguntas, pueden sentirse libres de expresar sus opiniones, y en la medida que pueda revisarlas les daré respuesta. Y aquí les dejo un trabajo más, un audio más que he dedicado para ustedes, para todos los que se interesan por estos temas, para que se den cuenta de la especulación, de los sensacionalismos, de todos estos temas, libros, escritos, publicaciones que giran en torno al temple medieval, y que constituyen evidentemente una fuente de ingreso para esos autores, y cada día se inventan más y surgen más historias y más leyendas sobre los templarios, porque es lo que está ahora de moda, es lo que está en boga ahora, y hay que sacarle provecho, hay que inventar todo lo que se pueda sobre los templarios para seguir ganando, para seguir lucrando con estas publicaciones. Vuelvo y les repito, les dejaré aquí debajo el link a mis dos libros que no buscan o persiguen como objetivo lucrar, ganar dinero, sino que les muestra todo esto, todas estas aristas, todas estas todo esto sobre lo que les hablo en mi canal, para que entiendan realmente quiénes eran los templarios y quiénes son los de hoy, los que se inspiran en la Orden del Templo, y quiénes son todos estos autores que lo que hacen es inventar, buscarle la quinta pata al gato acerca de la historia de los templarios, especular, agregarle, seguir especulando sobre los templarios.